Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a mi casa. Soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN, yo estoy en la ciudad de Atlanta y hacemos la transición ahora al invierno, aunque todavía oficialmente no llegó, pero es la temporada ideal como para que la influenza, la gripe, es más, se presenten con mayor facilidad que en otras etapas del año. Por lo tanto, en este año en particular con la pandemia queremos ver qué efecto tendría, ¿no? Y qué pasa con la distancia social que estamos ejerciendo ahora, si tal vez es una protección o no. Bueno, y además nos enfocamos un poco también en los mayores, porque hay mucha gente mayor que se ve afectada anualmente por el tema de la influenza y es el grupo de riesgo mayor en esta pandemia del nuevo coronavirus. Vamos a recibir al doctor Hermes Flores. ¿Cómo le va, doctor? Gracias, Bienvenido. Guillermo. Un gusto estar en tu programa. El doctor es endocrinólogo y geriatra y es profesor de medicina y salud pública en la Universidad de South Carolina, en la Escuela de Medicina. Doctor, ese concepto de que el hecho de que estamos practicando distanciamiento físico y hemos adquirido el uso de la mascarilla y además una higiene de manos mayor, nos puso más en conciencia de los riesgos que hay. ¿No ayudaría a controlar un poco el tema de la influenza en este invierno? Sí, y de hecho, gracias por la pregunta, Guillermo. De hecho, hay datos en el Cono Sur donde ya se tuvo el invierno y donde se adoptaron estas medidas que son comunes para prevenir el contagio en la influenza y se redujeron el número de casos reportados. Sin embargo, no hay que bajar la guardia porque definitivamente con la bajada de la temperatura, el sistema respiratorio es más propenso a tener infecciones. Recordemos que el COVID-19 y la influenza, la gripa, se transmiten por vía respiratoria y entonces las personas, adultos mayores y otros con enfermedades crónicas son más susceptibles. ¿Por qué, si no son bacterias, sino virus, en realidad el frío influye? Bueno, hay el factor de que cambios bruscos de temperatura hace que el mecanismo de protección normal que tiene el tracto respiratorio se merme. Y además de eso, la persona que está en un clima muy frío tiende a congregarse, a estar no en el ambiente abierto, sino que se resguarda. Los restaurantes que estaban, algunos que abrieron, que estaban teniendo sus clientes, atendiéndolos afuera, ahora los tienen adentro y todo esto entonces supone un reto mayor donde no solamente la transmisibilidad para la influenza, sino para el COVID puede aumentar. Y el hecho de que usemos calefacción, al margen de que sea el lugar cerrado, en general la calefacción que es eléctrica o de gas seca el ambiente, ¿no? ¿Es Sí, el aire seco un irritante para las vías respiratorias comparado con el aire húmedo? sí, puede hacerlo, puede hacerlo. Y por eso siempre es una buena recomendación el uso de vaporizadores o este tipo de eh, sistemas que ayudan a mantener una humedad apropiada. Porque recordemos, el sistema respiratorio lo que hace desde los bronquios hacia afuera hasta la nariz y la boca es sacar todo este moco con todos estos residuos, todas estas bacterias y virus que habitan como parte de la flora para que entonces la protección sea efectiva. Si está muy reseco es mucho más difícil y hay mayor riesgo de irritación de esas vías respiratorias de tracto superior y de tracto inferior. Por eso uno cuando toma una ducha caliente, el vapor le hace sentir mucho mejor, ¿no? Y se limpia Excelente. toda, claro, yo lo observo a la mañana, que uno limpia todo el aparato respiratorio, pero igualmente cuando uno está con gripe, en general recomiendan para evitar el golpe de frío no bañarse, ¿no? Bueno, no bañarse con agua fría, con agua tibia sí es recomendable. O sea, Ajá. si la persona no debe descuidar el aseo personal, por supuesto. Claro, a mí el baño me revitaliza, me energiza. No solo respiro mucho mejor, sino que me siento mucho más cómodo, ¿no? Y me Sí, parece y que si la persona tiene fiebre, recordemos que la fiebre es un mecanismo de defensa y si la persona tiene fiebre, una de las formas de eliminar ese calor es a través de la sudoración de la piel. Entonces, una de las cosas que uno normalmente hace como medida inicial es tratar de refrescar al paciente pasándole paños húmedos. Entonces, eso ayuda también a disipar la fiebre. pero la fiebre en algún caso no es buena porque
podría luchar contra este invasor que está en el cuerpo? ¿No sería mejor por ahí, dentro de unos parámetros, dejarla que esté presente? Pero no por encima de, como bien lo dices, de ciertos valores de más de 41 grados centígrados o 103.5 Fahrenheit. No es recomendable porque entonces en personas susceptibles se pueden desencadenar convulsiones. Entonces, en cierto rango es apropiado, Hmm. pero no Hablemos más allá. un minutito, me gustaría tocar el tema de bacteria-virus, porque usted recién lo mencionó. El coronavirus es un virus, la influenza es un virus. Correcto. ¿Qué diferencia hay en la forma en que operan con respecto a una bacteria? Que también la bacteria nos puede causar una enfermedad. Bueno, y aclaro que hay un tipo de bacteria que se llama Haemophilus influenza, que no es la influenza virus. Es simplemente por si acaso alguna persona lee el Haemophilus influenza, sí es una bacteria. Eh, Comparado en tamaños, los virus son muchísimo más pequeños. Los virus no responden a los antibióticos, las bacterias sí. Las bacterias son las principales causas de la neumonía, que tiene alto impacto en la mortalidad, tanto de adultos mayores como de personas susceptibles, y sí responden a un tratamiento con antibióticos. Un antibiótico que puede ser de corta duración, de unas 3, 4, 5 días, y la persona se recupera completamente. La persona que tiene una infección viral, en general, hay que esperar que el cuerpo responda, se defienda. Hay todo un mecanismo de defensa con los anticuerpos. Hay una reacción inflamatoria que en el caso del COVID-19 está exacerbada y por eso es que ha habido una alta mortalidad. Eh, Hay algunos medicamentos que se usan para disminuir la gravedad de los ataques de influenza. El Tamiflu, por ejemplo, es uno de estos que se aplica, pero no tiene el mismo contexto o aplicabilidad que lo que puede tener una infección bacteriana, una neumonía, el uso de antibióticos, que se debe cumplir el ciclo completo, repito, porque es muy importante para que no se genere resistencia de las bacterias a los antibióticos. Y algunos antibióticos tienen un ciclo completo de 5 días nada más, algunos de 10, ¿no? Correcto. Habitualmente la de 10. Depende si es una neumonía adquirida en la comunidad y no hay resistencia, es posible que sí, que hay con antibióticos que hay de distinto tipo. Hay algunos que son de primera línea y hay otros que se usan si ha habido resistencia. Si un paciente comienza con el tratamiento con antibióticos y no hay respuesta de reducción de la fiebre y mejoría de los síntomas en las primeras 48 horas, probablemente hay que considerar el cambio de antibiótico. Si la neumonía se adquiere en el hospital, o sea, la persona fue admitida al hospital por otra razón y adquiere la neumonía, se infecta en el hospital, es posible que sean bacterias que tienen una alta resistencia a los antibióticos comunes y es lo más probable que requiera antibióticos por vía endovenosa y Mm. completar esta larga duración, como mencionaba. Recién hablábamos del cambio de clima, pasamos a una parte del año distinta, con clima frío, nos congregamos, tenemos las ventanas cerradas, subimos al transporte público y no hay ventilación para protegernos del frío, etcétera, y es el caldo de cultivo perfecto para transmitir no solo bacterias, sino también un virus, en este caso por vía respiratoria. ¿Qué pasó en estas últimas semanas que en Estados Unidos y en Europa, en Francia, en España, en Alemania, en Inglaterra, subieron tanto los casos de infecciones? Comparado con el principio de la pandemia, parece como que la comunidad científica logró controlar el tema de las muertes. La atención es buena, responden, está dentro de los parámetros de contención. Pero ¿por qué tantos casos de infecciones? Bueno, uno de ellos es aspecto del comportamiento de la población. Bajamos un poco la guardia, nos sentimos a lo mejor en confianza, ok, no me afectó y de repente te llega, estás con un paciente, sobre todo con COVID-19, que muchos de ellos pueden estar asintomáticos, no lo sabes, relajas tus medidas de precaución y entonces es un riesgo de contagio. El otro aspecto también que puede haber ocurrido es que ha habido otras infecciones respiratorias que se están presentando a propósito de la temporada del otoño y el invierno que se aproxima. Y eso también puede hacer que el sistema respiratorio, esos mecanismos de defensa que antes describía, estén mermados, entonces favorece a que haya superinfección.
por virus y por bacterias. Entonces, todo eso contribuye. Es en lo que mencionabas, hacinamientos en los vías de transporte, si la persona no puede mantener la distancia social o distancia física, para hablar en términos más apropiados, me gusta más el término Sí, es físico. cierto. El uso de la mascarilla, el lavarse frecuentemente las manos 20 segundos. Yo le digo a mis pacientes, mire, si usted no puede hacer los 20 segundos, haga una oración mientras se está lavando las manos con agua y jabón y así más o menos llega al punto deseado. O si no, con alcohol, con unas soluciones de estas antisépticas con alcohol de 60% al menos. 60, pensé que era 70. Qué bien. Bueno, 70, 60. 60, está bien. No, porque 60 es lo que observo que hay con mayor asiduidad, veo 60% en todos lados y la verdad yo pensaba que cuando uno se lava las manos y en realidad para desarmar la proteína es que uno tiene que estar 20 segundos con el jabón Con el en todos jabón. los rinconcitos, ¿no? En las uñas, acá entre los dedos. El otro día, doctor, estuve en Miami y viajé en avión y volví tanto a la ida como a la vuelta, el avión estaba lleno. En todo momento, 2 filas de 3, yo estaba en el pasillo y tenía, alrededor mío, tenía 3, 2, 3, 3, 3, 3. Mucha gente. Entonces, por supuesto, me picaba un ojo, no me tocaba, me aguantaba. Fui al baño una vez y me lavé las manos y después llegué al asiento y me puse alcohol y traté de no tocarme. Pero digo, ¿cómo se explica que hay información que dice que el estar en un avión por el tema del filtrado y el tema de la circulación del aire es más seguro que estar en el aeropuerto sin gente alrededor? Es posible, sí, hay datos que sugieren eso. No ha habido un estudio científico que lo ha demostrado fehacientemente, pero sí conozco más estudios de literatura con los filtros HEPA, filters que se usan en los hospitales y en los nursing homes, en los ancianatos, y allí sí se ha demostrado que hay efectividad. Se reduce la transmisión de los aerosoles y de las partículas que pueden transmitir el virus. Entonces, por analogía, uno asume que sí puede ser real. Ahora, mientras mayor, a lo mejor de donde estaba, de Miami a Atlanta, el recorrido es pequeño, pero si haces un vuelo mucho más lejano, la exposición es mayor, naturalmente. Y hay vuelos internacionales y ahora comienzan, ¿eh? ¿Cómo se explica que hay países que tienen un gran número de infectados, no así de muertos, pero sí un gran número de infectados, que tuvieron un confinamiento muy estricto y continúan los números subiendo, y ahora que viene el hemisferio sur con el verano, se abren los aeropuertos, la gente puede ir de vacaciones, puede ir a la playa, mientras que vimos el verano acá en el hemisferio norte, provocó una subida en los números de casos? ¿Qué es lo que podemos esperar en el verano del hemisferio sur si la gente ahora se moviliza a otras ciudades y vive sus vacaciones? Bueno, se van a exacerbar los casos. La única esperanza es que, número uno, todas las personas se hayan vacunado contra la influenza. Espero que haya sido así en el Cono Sur oportunamente y que lo estemos haciendo aquí en los Estados Unidos, en los países del hemisferio norte. Y segundo, que esté disponible la vacuna o las vacunas. Hay varias que están en estos momentos en la fase 3, los datos de eficacia y de seguridad, y que objetivamente con un panel científico que determine que sí, que se puede aplicar esta vacuna, haya una alta disponibilidad para toda la población. La información que yo manejo como, como médico, no solamente trabajando en la universidad, sino también en el departamento de veteranos, en el hospital de veteranos, es que va a haber disponibilidad de vacunas justamente para el personal de salud, porque nosotros debemos todos vacunarnos para evitar el contagio a los pacientes que atendemos. O sea, quizás nos protegemos nosotros, pero yo sistemáticamente desde que llegué a este país hace 20 y pico de años, yo me vacuno todos los años contra la influenza por mis pacientes y por mi familia. Y me hace acordar un poco al principio que decían, reservemos las mascarillas cuando no había una alta producción para el personal médico, el personal sanitario, que es el que tiene que salvar la gran ola de infectados que iba a llegar y que llegó. Yo estuve entrevistado por CNN y ese fue el mensaje que di como director de epidemiología en aquel entonces en la Universidad de Miami. Ante la pregunta, la recomendación del CDC, la recomendación del doctor Fauci,
fue, mire, no abusen con el uso de las mascarillas porque se necesita en los hospitales. Obviamente cuando se dispuso de ello, entonces la mascarilla se recomendó como un sustituto o para mejorar esa distancia física, para evitar Claro. el contagio. Pero en realidad no te protege a ti. Recordemos que la mascarilla protege que tú, si estás asintomático, contagies a otro. Para Claro. protegerte a ti, en el caso de si estás volando en un avión, a lo mejor las mascarillas N95, que son respiradores, y eso sí tienen sus filtros y reducen la infección. Doctor, usted mencionó que trabaja en el Hospital de Veteranos, lo que en Estados Unidos se conoce como VA, ¿no? Ujú. Veterans Eh, Affairs, sí. ¿En cuál está usted? ¿En qué sede? Estoy en la sede de Charleston, en el estado de Carolina del Sur, y allí como médico endocrinólogo trabajo y como profesor de Medical University of South Carolina, MUSC. Ahí hay bases militares importantes en Carolina del Sur. No sé si en la zona me imagino en la zona de Charleston, sí, Sí, por el puerto, ¿no? Debe haber del Navy, de la Marina. y de la Doctor, aviación. de aviación también. Doctor, el hecho de que los veteranos no necesariamente es gente mayor. Veterano de guerra puede ser una persona de 25 años y Correcto. que por determinadas circunstancias a las que ha sido expuesta recibe la atención de ustedes. Pero la población de los que son atendidos en un hospital de veteranos, ¿es mayormente adulta mayor o es más joven? Hay de todas las épocas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer estudios poblacionales. Hay un estudio genómico que es el más importante de Estados Unidos, o uno de los más importantes para reclutar 1 millón de veteranos. Y entonces te puedo hablar con propiedad porque yo era el investigador principal en Miami antes de venir para Charleston. La, el grupo mayor en estos momentos de veteranos son los de la época de Vietnam. Mayores. 65, sí, 65 a 70 años. Pero hay Claro, un porque fue grupo en los también, 70, ¿no? sí, pero hay un grupo de jóvenes de las operaciones Iraqi Freedom, Enduring Freedom, más recientes, que como bien describe, son personas que tienen problemas de salud, muchos de ellos con sobrepeso y obesidad, incluso Ahí después de estaba la salir del pregunta. servicio, y Ahí entonces va mi pregunta. son más susceptibles, tienen una alta prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, como las enfermedades cardiovasculares. Algunos de ellos fuman desafortunadamente, o sea que tienen una gran susceptibilidad, y hay un buen porcentaje de grupos minoritarios, de africanoamericanos y de latinos también, que han servido en las Fuerzas Armadas y que después de haber servido, pues naturalmente nosotros los servimos a ellos en el hospital de veteranos. Estas personas también son altamente susceptibles. Entonces nosotros estamos haciendo el esfuerzo para ofrecerle la mejor calidad, ofrecerle la vacuna e insistir a eso. Hay estudios que se están desarrollando justamente para reducir el riesgo de infección para el COVID. El Hospital de Veteranos tiene un sistema de telemedicina muy bueno que ha permitido que se mantenga la atención de los veteranos prácticamente de manera ininterrumpida. Bueno, hablemos entonces ahora, sabemos que la obesidad es uno de los factores que produce mayor susceptibilidad ante el coronavirus, ante el COVID, el SARS-CoV-2, la diabetes, que de alguna forma puede estar relacionada, las enfermedades respiratorias, la susceptibilidad respiratoria, las alergias. ¿Qué hay con el grupo sanguíneo desde el área de ustedes? ¿Le prestan atención o no? Bueno, hay algunos estudios que han sugerido que puede estar asociado, pero no hemos determinado que yo conozca. Obviamente no es mi especialidad la hematología, pero que yo conozca que ofrezca protección por tener un grupo sanguíneo O, A o RH positivo o negativo. Si Sí. acaso puede ser que este esté asociado a ciertos factores de protección, pero no es el grupo sanguíneo per se el que Mm. te va a proteger. En el VA, en el Hospital de Veteranos, ¿reciben muchos casos de coronavirus que se podría comparar con cualquier hospital regular o hay Por algo que lo supuesto. distingue? No, bueno, lo que distingue es que demográficamente hay muchos más hombres, aunque proporcionalmente, sobre todo aquellas mujeres que han servido en las últimas guerras, ha aumentado, o sea, el grupo de mujeres jóvenes que han servido y ahora son veteranas, y ha habido una expansión de servicios obstétricos, ginecológicos que antes no se veía. Mm. Hoy en día está disponible, es uno de los pilares de atención dentro del departamento veterano, los asuntos Ajá. de salud de la mujer,
que se están atendiendo y con ello se ofrece la posibilidad de educar no solamente a esa veterana, sino a toda la familia, porque creemos que la visión holística para la atención de salud es bien importante. Hmm. Con respecto al tema de los hombres, debido a que hay una mayor presencia de coronavirus en hombres, ¿ustedes tienen números más arriba de los hospitales que no son de veteranos? Sí, sí. Y además la obesidad y el porcentaje de diabetes, desafortunadamente, entre los veteranos es mayor. Mm. Puede ser relacionado a la obesidad, pero hay otros factores. Hay veteranos, por ejemplo, lo que mencionaba de Vietnam, que han estado expuestos al agente naranja. Y Ajá. entonces este agente naranja, que es un pesticida que se usó allá en la guerra de Vietnam, ofrece desafortunadamente un impacto negativo, no solamente en el aparato respiratorio, sino también en el páncreas, por ejemplo, puede producir daño de la célula beta, la célula que produce la insulina, y entonces los veteranos que han estado expuestos a la agente naranja tienen mayor riesgo de diabetes, de Claro. problemas de azúcar en la sangre. Doctor, con respecto a la nutrición, ¿cuánta atención le prestan, enfocándonos un poco en el segmento, ¿no?, de adultos mayores, como para prepararlos no solo para esta temporada hasta que salga la vacuna en contra del nuevo coronavirus, sino también por el tema de la influenza ahora en el hemisferio norte? ¿Hablan de nutrición como un acompañamiento para fortalecer el sistema inmunológico? Por supuesto, si no tenemos una suficiente ingesta proteica, porque los anticuerpos se hacen, las inmunoglobulinas se hacen a partir de las proteínas. Las globulinas son proteínas. Entonces, si no estás consumiendo los aminoácidos esenciales en la dieta, pues vas a tener problemas para tu sistema de defensa. Además de eso, le recomendamos sumar suplementos de antioxidantes. ¿Cuáles pueden ser ellos? La vitamina C, y hay estudios preliminares que sugieren que puede ser un factor de protección. Hay estudios en desarrollo también con la vitamina D, D de dedo, que además de ser eh, buena para la salud de los huesos, también puede ser un inmunomodulador y ofrecer un mecanismo de protección. Se han hecho estudios tanto en los adultos mayores ambulatorios como aquellos que están en los ancianatos, en los nursing homes. Justamente en Medical University of South Carolina, uno de los investigadores de esta universidad, aquí en Charleston, está liderizando uno de estos estudios. Doctor, ¿usted le recomienda a sus pacientes que consuman este tipo de vitaminas como la C o la D, aminoácidos, en forma natural o como suplementos que se pueden comprar en una farmacia? Bueno, las dos, pero como el adulto mayor, voy a referirme al adulto mayor, a veces la absorción en el tracto gastrointestinal, en el aparato digestivo, no es regular, entonces nosotros les recomendamos que se tomen los suplementos de la farmacia, que los compre porque ya tiene la cantidad precisa, la cantidad de 2.000 unidades internacionales de colecalciferol, que es la vitamina D3, o 500 miligramos de ácido ascórbico, que es la vitamina C. La vitamina D3 es la que se absorbe también a través del sol, ¿no? No, eso sería, habría una conversión de D a D2, es un Ah, D2, D3. ok. Ergocalciferol, colecalciferol. Y cuando un paciente le habla del tema de la nutrición, ¿qué le recomienda que coma, por ejemplo, para poder ingerirlo en forma natural? Bueno, requiere proteínas que pueden venir de los animales. Obviamente nosotros, porque tratamos también de mantener la ingesta de colesterol y de grasas saturadas sea limitado, pues restringimos las carnes. Yo sé que en los países del sur pues es bastante común, pero hay proteínas que se pueden ingerir del pollo, del pescado. Además de eso, hay pescados, específicamente el salmón, por ejemplo, que tiene un alto contenido de vitamina D. Entonces, ahí está ingiriendo las dos, ¿no? La proteína y la vitamina D. Y en plantas, por ejemplo, el aguacate o la palta, el avocado. Sí, tienen no solamente el contenido proteico, sino ciertos ácidos grasos que son preferibles en lugar de las grasas saturadas, de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que son de algún modo, si se consumen cantidades moderadas, son protectores, reducen el riesgo de enfermedad cardiovascular. Mm. La pregunta final quiero hacérsela con respecto al alcohol, doctor. Este es un país que consume, bueno, podemos decir que ya es global, ¿no? Pero que consume bastante alcohol la gente.
Y yo pensaba, ¿cuál es la recomendación frente a esta circunstancia, el tema de tomar alcohol o no? Bueno, si una persona toma alcohol en exceso, al punto de que puede perder el conocimiento, hay un riesgo de aspiración, de broncoaspiración, entonces hay un riesgo de enfermedades infecciosas respiratorias adicionales. Además de eso, el alcohol deprime también la defensa y el sistema inmune y deprime el sentido de alerta. Entonces, a lo mejor tú estando consciente no te estás pasando las manos por la cara, estás teniendo todos los cuidados del caso, pero si ya estás desinhibido porque el alcohol justamente remueve los frenos que tenemos en el lóbulo frontal para comportarnos apropiadamente, para moderar el comportamiento, entonces es posible que aumente el riesgo de contagio. Entonces, la recomendación de manera práctica es 1 o 2 copas de vino, no más allá de eso. No, yo le digo a mis pacientes, no vale que no tomaste de lunes a viernes y entonces sábado y domingo te tomas todo lo que dejaste de tomarte Claro. los otros días. Es por día. Claro, claro. Me imagino que también en el tema de los veteranos debe ser complicado, el tema del abuso de sustancias por la situación traumática que pudieron haber atravesado, etcétera. Así que eso es algo que consideramos también. Bueno, estuvimos hablando durante 30 minutos con el doctor Hermes Flores, que él es de la Universidad de Carolina del Sur, de la Escuela de Medicina, es geriatra endocrinólogo, trabaja en el Hospital de Veteranos en ese estado, para Estados Unidos, y la idea fue justamente ver qué es lo que pasa ahora que en el hemisferio norte vamos hacia el invierno, qué es lo que pasó a aquellos que salieron del invierno en el hemisferio sur y cómo nos vamos a enfrentar este periodo antes de que llegue la vacuna, con la esperanza de que sea lo más pronto posible. Exacto. El mensaje debe ser de esperanza y mantener la guardia, estar preparado, atento en todo momento. Doctor Flores, muchísimas gracias. Buenas tardes, muy amable. Gracias, Guillermo. Y Encantado. a ustedes también. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.